Y vamos a seguir conversando sobre esta materia. Nuestra siguiente invitada es María Paz Acuña, infectóloga y consejera regional del Colegio Médico. María Paz, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Lo primero, muchas gracias por estar preguntando, ¿cuál es la mejor forma de saludarse cuando hay un brote de influenza? ¿De beso, de mano, de lejitos nomás? Bueno, si uno va a tener contacto con alguien enfermo, de lejos, ¿cierto? Y siempre recordar el lavado de manos, eso es fundamental. Eso es fundamental. Sí. Vamos a ver algunas recomendaciones para prevenir el contagio, María Paz, para que nos puedas ir comentando. Bueno, la primera ya la decías. ¿Por qué es tan importante lavarse las manos? A ver, esto se transmite a través de gotitas, ¿cierto? Gotitas que uno emite con la tos, ¿cierto? Y quedan suspendidas en el ambiente, pero también si yo me cubro la boca con las manos, por ejemplo, quedan ahí las partículas, quedan en la superficie y todo lo que yo toco puede ser potencialmente infectante. Entonces, si yo me lavo las manos con alcohol gel, no es necesario que sea un lavado de manos con agua, con alcohol gel, con eso se inactiva el virus y se previene la transmisión. Y por eso es tener alcohol gel en la casa, en las oficinas también, en todos los lugares. Idealmente y a cada rato lavarse. Otra cosa que siempre decimos, pero que se nos olvida, esto de la forma correcta de taparse la nariz y la boca al estornudar o al toser. Claro, lo mismo que yo decía, o sea, si yo me tosí y ocupé mis manos y luego nos saludamos, ahí está el riesgo, ¿cierto? Entonces, efectivamente es mejor cubrirse siempre con el brazo para no exponer la superficie y exponer a otras personas al saludar. Decimos también evitar el contacto con otras personas contagiadas. ¿Qué tan estricto tiene que ser eso de evitar el contacto? Si yo sé que hay una persona, un amigo, un familiar que está con influenza, en lo posible mejor no ir a verlo, no acercarse a él. Exactamente. La influenza, bueno, es contagiante desde un día antes de que empiecen los síntomas y puede ser hasta una semana después. Efectivamente, si uno sabe que una persona tiene influenza, debería abstenerse de visitarlo, de estar en contacto directo porque aumenta muchísimo el riesgo. ¿Y las personas que tienen que cuidarlo, la persona que está a cargo del cuidado de una persona con influenza? ¿Usar la mascarilla, por ejemplo, sirve? Sí, la mascarilla sirve, también tiene que cumplir con el lavado de manos frecuente, ¿cierto? Y la mascarilla sí tiene un rol, protege de estas gotitas que ingresan a la vía respiratoria y pueden infectar. Ahora, una preocupación importante sobre todo es qué pasa con los niños. ¿Cómo detectar cuando un niño pequeño, por ejemplo, cuando hay una situación de riesgo, cuando no? ¿Qué recomendaciones hay para poder detectar a tiempo cuando se está en una situación que realmente puede ser peligrosa? Bueno, efectivamente los niños tienen algunos signos a diferencia de los adultos que nos dicen que hay mayor gravedad. O sea, por ejemplo, al respirar, que se le hundan las costillas, que se pongan un poco morados, que son cosas que no vemos tan frecuentemente en los adultos y sí son signos de gravedad en los niños que los tienen que hacer consultar de inmediato. ¿Es fácil diferenciar, por ejemplo, influenza de sincicial? No, la verdad es que no es tan sencillo de diferenciar, pero sí la influenza tiene ciertas características, o sea, no es un resfriado común. Es una infección que tiene ciertas características, se caracteriza por fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares, y son cosas bien marcadas de un inicio bastante abrupto que lo caracterizan. María Paz, hablábamos en general y hemos hablado durante el programa de este problema con las vacunas. Sabemos que ha habido toda una polémica sobre las vacunas, campañas de desinformación, lamentablemente también a través de redes sociales, de grupos de WhatsApp. ¿Influye todo eso finalmente? ¿Tiene alguna influencia en que alguna gente tenga mayor reticencia a vacunarse? Yo creo que la reticencia a las vacunas pasa por dos cosas. Efectivamente, el tema del grupo antivacunas es muy delicado. Han instalado como esta posverdad de que las vacunas producen una serie de enfermedades, de que son dañinas, de que estamos haciendo un perjuicio a nuestros hijos que es absolutamente falso. Hay mucha evidencia que refuta eso. Pero también hay otra cosa que a mí personalmente me pasa más con los pacientes que dicen es que yo me pongo la vacuna y me enfermo. Y eso es súper importante aclarar que eso no es posible. La vacuna de la influenza no contiene el virus de la influenza. A diferencia de otro tipo de vacunas que sí pueden contener el virus completo, ¿cierto? La vacuna de la influenza no lo contiene unos pedacitos, por así decirlo, que generan la inmunidad, pero no contiene el virus de la influenza, por lo tanto a mí no me puede dar influenza por ponerme la vacuna. Lo que puede pasar en muchos casos es que la persona se resfría, ¿no? Y tal vez puede creer que eso fue provocado por la vacuna. Hay algunas reacciones a la vacuna, o sea, por ejemplo, se puede producir un poco de fiebre, yo me puedo sentir mal, decaído, me pueden doler un poco los músculos, pero eso no significa que me haya dado influenza, sino que es esta reacción a la vacuna. También le pueden dar muchos otros virus respiratorios que están circulando en esta época, ¿cierto? Pero no quiere decir que con la vacuna me haya dado influenza. Y lo que previene la vacuna es precisamente los casos graves de influenza. No es esto que me sentí un poco mal y me quedé acostado un día, sino que es terminar hospitalizado o muerto por influenza. Sí, probablemente pasa eso mucho, ¿no? Porque se tienden a confundir también. Mucha gente puede creer que la influenza es sencillamente un tipo de resfrío, como resfriarse. No, y es bastante diferente. Muy diferente, muy diferente. Y las consecuencias, o sea, el resfrío común puede tener un poquito de fiebre, un poco de malestar, pero la influenza es un cuadro, como
les decía, claramente marcado, mucho dolor muscular, mucha cefalea, dolor de cabeza, fiebre alta. Es un cuadro bien característico, muy intenso, que no es lo mismo que un resfrío común que uno necesita un día de reposo, ¿cierto? En tu experiencia, María Paz, ¿este año ha sido especialmente complejo? A ver, como decía la doctora Damanche, se adelantó un poco, pero creo que todos los años son complejos para la influenza, digamos. No hemos tenido, habían dicho en algún momento que habíamos tenido muertes que antes no. La verdad es que todos los años tenemos fallecidos por influenza, eso ocurre todos los años y efectivamente este año también lo hemos tenido. La saturación de los servicios de salud es algo que también vemos todos los años, no es algo nuevo, no es que esta sea una epidemia peor que otras en realidad. María Paz Acuña, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Sí. Muy buenas noches. Sí. Nos vamos a la pausa luego, el debate, la contingencia política también con nuestras ciudadanas y ciudadanos. Vamos a hablar, entre otros, de la espera por el cambio de gabinete. Mucho nerviosismo en el mundo político en estos días por un cambio de gabinete que aún no se concreta.